Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han ocurrido y como ya os llevamos avisando mucho tiempo, ha tenido lugar en el día de hoy la presentación del Gran Premio de Madrid. Se ha hablado de muchísimas cosas, os vamos a contar todos los detalles oficiales del Gran Premio de Madrid. Tenemos mucho que contaros. Va a ser un vídeo bastante largo, más adelante tendremos también algunos otros temas con relación a las novedades de Fórmula 1 y por supuesto seguiremos analizando a lo largo del día de hoy o de los próximos días todo lo que se sepa de este Gran Premio de Madrid. Pero sí, ya es oficial, Madrid regresa a la Fórmula 1. Más de 40 años después, la capital española volverá a albergar una carrera en el Gran Circo. Lo hará, como llevamos diciendo mucho tiempo, en el IFEMA, en un trazado semiurbano que finalmente, por cierto, no va a pasar por los interiores del pabellón de IFEMA, al menos de forma provisional. Así lo han confirmado en el día de hoy. Empieza en 2026 y hay un problema muy gordo aquí porque Barcelona también tiene contrato. Sobre ellos hablaremos más adelante, pero dará comienzo en 2026, será sede del Gran Premio de España, no va a ser Gran Premio de Madrid, va a ser la sede del Gran Premio de España y tiene un contrato ya de 10 años. Se une un circuito más urbano, 9 circuitos de estas características vamos a tener para 2026 y el trazado va a pasar principalmente por el IFEMA, que es al final lo más importante, se va a desplazar también a Valdebebas, pasando además por debajo de la M11. Una de las cosas más interesantes es ese tramo indoor que al final provisionalmente no se va a pasar con los coches, pero que sí que va a ser el Paddock Club del fin de semana, y las curvas con peralte. Va a ser por lo menos una curva con peralte, han comentado, de 15 grados y se habla de que podrían llegar a ser 2. Todo esto será enfrente de la ciudad deportiva del Real Madrid. Para tener además un mayor atractivo a todo esto, recordemos por supuesto que desde luego va a ser uno de los mejores grandes premios, o así lo han estado vendiendo tanto la presidenta, tanto el alcalde de Madrid y además Stefano Domenicali. Confían mucho en el proyecto y va a ser algo muy importante para la ciudad, que ya es oficial, 2026 regresa Madrid al calendario de la Fórmula 1. Han hablado incluso de 23 carreras en ese 2026, así que no sabemos muy bien. Ahora os comentamos qué es lo que pasará con Barcelona. Se ha hablado también, por supuesto, del trazado, os vamos a tratar acerca de ello. Se ha hablado también acerca de que Alonso y Sainz van a correr. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en este sentido, porque es 2026. Se les ha llegado a escapar en un momento 12 equipos en 2026. Yo creo que esto ha sido incluso un error que también han cometido mientras hablaban. Más allá de ahí, hay muchas cosas que comentaros y sobre el beneficio para la ciudad, que esto es algo que siempre obviamos, pero que esto es algo muy positivo para la ciudad de Madrid, para la capital española. Y bueno, es un circuito urbano más que se nos une al calendario, como ya todos sabemos. Pero para la ciudad de Madrid se ha hablado ya del beneficio que va a repercutir la Fórmula 1, se habla de unos 400 millones por año, es decir, 4.000 millones en estos 10 años que por lo menos va a estar en la categoría. Y lo más importante de todo, hay un temor con todo esto, que es que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Valencia, no haya un Valencia 2.0 donde se desperdicie mucho dinero público y al final se acaben quedando sin Gran Premio. Eso lo que nos dicen y no se ha explicado mucho, os lo intentaremos contar más a detalle en el futuro cuando se sepa más información, pero siguen insistiendo en que es una financiación completamente privada. Asimismo lo decía José Vicente de los Mozos, el presidente del IFEMA. Y dejo para el final lo que para nosotros fue el principio. Nuestra propuesta debía ser soportada por un modelo económico sostenible, sin financiación pública, persiguiendo la excelencia. IFEMA será el promotor de este proyecto, pero para su organización contaremos con la organización de algunos de los mejores operadores del mundo. También se ha hablado, por supuesto, del trazado, que al final es casi lo más importante. Hay ciertas cosas interesantes. Ha hablado su propio diseñador y os vamos a dejar el vídeo completo hablando acerca de todo lo que vamos a poder ver en Madrid. Pero lo más importante que ha comentado, hay, según él,
Habrá que verlo. 4 puntos clave de adelantamientos, esto sería muchos más que en los circuitos urbanos normalmente, y además se dice que ha hablado con los propios pilotos para llevar a cabo el trazado. Se les ha pedido que dijeran qué era lo que querían y eso es lo que se les ha dado. Comienza frente a la entrada de IFEMA en el sentido horario. Primer giro a la izquierda para entrar en la curva 2 y llegar tras 1000 metros a toda velocidad al segundo punto de adelantamiento. Quinta curva. Desde aquí se entra en el primer túnel y se asciende 10 metros al 8% de compresión hasta el búnker. Luego se entra a ciega en la curva de Valdebebas. Eso lleva al tercer punto de adelantamiento, después de unos 1500 metros al límite. Y desde ahí llegamos al cuarto punto de adelantamiento, tras una curva y contracurva muy rápida en la frenada del pabellón 14. Las dos últimas curvas a 90 grados, en perfecto estilo urbano, y nos encontramos frente al edificio principal para celebrar a nuestros ganadores en un podio diseñado a partir del logotipo de IFEMA. En 2 diapositivas, hechos y cifras. Un circuito único en un contexto único, tan único como lo es Madrid. Y ahora termino con un sincero agradecimiento a todos los miembros del equipo de Dromo e IFEMA que han trabajado duro con pasión para traerse hoy este teaser. ¿Y qué es lo que va a pasar en Barcelona? Porque es que esta es otra de las grandes dudas. Entra Madrid en Fórmula 1 en 2026 como Gran Premio de España, así por lo menos lo han recalcado en muchas ocasiones. La FIA ya ha dado su apoyo, que esta era una crítica que estaban haciendo la federación. Hay palabras incluso del propio presidente en el comunicado de la Fórmula 1. ¿Qué pasa con Barcelona? Porque el problema no es solo que, pues, pienses en va a desaparecer Barcelona del calendario, sino que es que de por sí en 2026 hay contrato. Bueno, pues ya os comentábamos desde ayer que ayer en Barcelona comentaban que estaban en negociaciones ellos con la Fórmula 1 para seguir incluso más adelante de 2026 y asimismo lo ha comentado hoy Stefano Domenicali. Esto es un notición más aún de por sí casi que el anuncio de que llega a Madrid a la Fórmula 1, porque ya esto os lo hayamos contado aquí en el canal y todo lo que se ha dicho hoy. El notición es que Stefano Domenicali no descarta que pueda haber 2 grandes premios en España más allá de 2026, que esto es sobre todo lo importante, porque puedes sacar en conclusión que salvo que la Fórmula 1 rompa el contrato con Barcelona, en 2026 íbamos a tener un único gran premio en España, 2 grandes premios en 2026 y a posterior solo uno que sería Madrid. Pero es que el italiano ha dicho hoy que no es descabellado pensar en 2 grandes premios en España. Ha dicho que es una posibilidad y que en Barcelona no solo siguen sus conversaciones y las buenas relaciones que nos decían desde Montmeló ayer, que eso sigue vigente también por parte de la Fórmula 1, sino que confirma las negociaciones para seguir juntos en el futuro. Tendremos 2 grandes premios en España constantemente, ojalá ocurra y no desaparezca Barcelona del calendario y podamos tener en un mismo calendario de Fórmula 1 tanto Barcelona como Madrid. Esa es una posibilidad real, por lo menos según ha comentado hoy Stefano Domenicali. Es algo muy improbable porque es que 2 carreras en España se ve imposible, porque ya es raro que Italia tenga 2, porque la intención es reducir al máximo posible las carreras en Europa para expandirse mundialmente, pero que no lo han descartado. Es la primera vez que han hablado de verdad de que sí que puede haber 2 carreras en España y es algo sumamente importante. Quizá no es solo 2026, porque por ahora 2026 las 2 carreras coinciden, uno tiene contrato y el otro comienza ese año, sino que es que además podría ser que luego Barcelona extienda su contrato y lo tengamos más tiempo. Ojalá ocurra y sean 2 carreras. Yo siempre he propuesto, lo he dicho siempre muchas veces aquí en el canal, os he propuesto en muchas ocasiones el hecho de, oye, si queremos hacer un calendario rotativo, ¿no? Que es lo que se intenta hacer la Fórmula 1, meter Madrid al año siguiente Barcelona y que un año sea uno, otro año sea otro, y no perder a ninguno de los 2 circuitos. Si los tenemos los 2 de base, si los tenemos los dos todos los fines de semana, todos los años, ojalá que ocurra. Es, yo creo, la mejor noticia que se ha podido decir hoy, más allá del anuncio de Madrid, que como os digo, es un notición. A mí me encanta porque se corre en mi ciudad y es algo que nunca he vivido, es algo que, por ejemplo, también Nira ha sido la presentadora y lo estaba comentando
que se corría en la ciudad en la que ella vive y eso era algo bastante especial. Yo nunca he asociado la Fórmula 1 con mi ciudad porque hace más de 40 años que no se corre aquí y yo no, por supuesto, yo no había nacido, no he asociado el hecho de pensar que la Fórmula 1 puede correr en mi ciudad. Es algo que va a pasar a partir de 2026, es algo que estoy encantado de que ocurra, es algo que no me imagino ni siquiera al pensar a escasos kilómetros de mi casa se está corriendo la Fórmula 1 o se va a correr la Fórmula 1 porque espero poder estar allí presente, pero es que además si tenemos las dos carreras en España, pues sería algo, una tremenda locura. Ojalá ocurra y bueno, tenemos que seguir hablando de muchísimas otras noticias, os tenemos que seguir hablando sobre todos los datos del Gran Premio de España, os hablaremos de mucho más del Gran Premio de Madrid más adelante en futuros vídeos, quizá incluso esta tarde os podemos traer alguna actualización más, así que estad muy atentos al canal próximamente para saber todos los detalles. Y bueno, vamos a pasar al siguiente de los temas y en esta ocasión tenemos que hablar con respecto a unas palabras que ha hablado James Allison. Ya sabemos, por si acaso no lo sabéis, os lo comento, director técnico del equipo Mercedes que recientemente ha renovado. Hemos hablado mucho sobre Allison en los últimos días, así que si queréis saber un poco más de él, tenéis todos esos vídeos, pero bueno, básicamente director técnico de Mercedes regresó este año porque Mercedes se lo pidió, porque no estaba ahora mismo en la Fórmula 1 por temas personales, pero ha regresado y por supuesto confían muchísimo en él. Es uno de los mejores directores técnicos actualmente de toda la parrilla, construyó los mejores años de Mercedes incluso y ha hablado ahora con respecto a Lewis Hamilton. Se ha pronunciado James Allison con respecto a su piloto, con respecto a la motivación que tiene Lewis Hamilton en Fórmula 1, si cree que sigue ahí teniendo esa motivación capaz de otorgar victorias. ¿Cree que esa motivación la sigue teniendo Lewis Hamilton? La respuesta es que sí, y dice que lo único que va a definir si en 2024 vuelve a las victorias, que recordemos que Lewis lleva 2 años seguidos sin conseguir ni un solo triunfo, dice que lo que va a definir eso para la próxima temporada, si consigue o no una victoria, va a ser lo que sea capaz de hacer el equipo, no lo que sea capaz de hacer Hamilton, que él definitivamente por su pilotaje lo podría conseguir. Y básicamente esto nos viene a volver a contar en definitiva que lo más importante al final son los monoplazas, y eso sí que lo sabemos, ¿no? Pero que eso es lo que opina James Allison con respecto a Hamilton. Si tuviera que pelear por una victoria, podría conseguirlo. Va a depender más de Mercedes conseguir esa victoria o no la próxima temporada, volver a conseguir victorias, que la última vez que la logró fue en Arabia Saudí en 2021, va a depender más de Mercedes que de Hamilton, pero que es que eso es algo que habíamos visto incluso durante esta temporada, le hemos seguido viendo siendo uno de los mejores pilotos que hay en toda la parrilla, compitiendo de cara a cara contra los mejores, compitiendo al máximo nivel e incluso este año Hamilton peleando por el subcampeonato del Mundial de Pilotos frente a Sergio Pérez que llevaba el Red Bull. Las palabras de James Allison son las siguientes: creo que sería difícil encontrar un piloto en la parrilla que no estuviera motivado. Hablando acerca de si Hamilton tiene la motivación, lo primero que responde es eso. Creo que es algo que viene en ellos y en general cuando más éxito han tenido los pilotos, más ineludible es esa necesidad compulsiva de ganar. En el caso de Lewis es una persona esencial de su personalidad, así que no hay ninguna duda de su motivación para volver a ganar. Pero si lo consigo o no, estará mucho más en manos de su equipo, por lo que le hemos dado que en las suyas propias. Siempre ha tenido esa capacidad. Que sobre además eso anterior que comenta, sí que es verdad que claro, cuanto más has ganado, más quieres en un periodo en el que no estés ganando regresar a esa victoria. Así que en ese sentido sí que tiene bastante razón en este sentido James Allison. Vamos a pasar al siguiente de los temas y nos tenemos que ir ahora a Red Bull. Nos tenemos que ir a unas palabras que ha dado Christian Horner con respecto a la entrada de General Motors. ¿Cuándo va a entrar General Motors a la Fórmula 1? Ellos van a entrar junto a Andretti, pero Andretti no se sabe cuándo entraría. General Motors sí se sabe que entrará en 2028. Tanto si Andretti entra en 2025, 2026 o más adelante, General Motors ya ha acordado entrar como motorista en 2028. Por parte de Christian Horner, cree que la llegada de General Motors a la Fórmula 1 y tener la rivalidad
frente a Ford es exactamente lo que se necesita en este momento en el que la categoría está buscando tan desesperadamente conseguir crecer en Estados Unidos. Ese es el objetivo que se ha marcado Liberty Media, que lo están consiguiendo muy bien, hacer crecer la Fórmula 1 en un país en el cual no era popular, en el cual incluso hubo muchos años donde no se ha viajado allí, y lo están consiguiendo. Pero y esto al final es lo que siempre os hemos hablado, ¿no? De que Andretti, pues la llegada sería muy buena porque podría impulsar más el aforo estadounidense, tener al final los estadounidenses un equipo al que apoyar, porque por mucho que esté Haas, no apoyan al equipo Haas, sería esa oportunidad. En el caso de Horner, lo que cree sobre todo es que la entrada de Ford, que ya sabemos que está confirmada para 2026, y una posible rivalidad en cuanto a motores frente a General Motors sería lo que impulsaría definitivamente a la Fórmula 1. ¿Es esto así? Pues desde luego que por lo menos sí que es así, gracias a tener otro estadounidense más. Ya de por sí la entrada de Ford pues será positiva, tener a General Motors aún más, sobre todo por la importancia que tienen no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, pero especialmente, por supuesto, en Estados Unidos. Aún así, lo lleva Horner a simplemente el hecho de entrar General Motors, de esa rivalidad con Ford, y yo creo que al final lo que lo va a impulsar es la entrada de Andretti. Ahora os comentamos algo sobre esto, pero las palabras en las que comentaba esto exactamente Christian Horner son las siguientes: si General Motors decide involucrarse, lo ideal sería que lo hicieran a través de un equipo ya existente. Estoy seguro de que una batalla Ford-General Motors, esas marcas tienen un enorme patriotismo en los Estados Unidos, enormes seguidores. La marca Ford por sí sola, o eres de Ford o eres de General Motors, y la competición que eso podría generar también podría ser emocionante. Eso es lo que comenta, y además lo que os queríamos decir ya por las primeras frases que había dado también Christian Horner, en este caso el team principal de Red Bull solicita a General Motors claridad sobre su proyecto, porque ya sabemos, aunque os hemos dicho que van a entrar en 2028, públicamente General Motors solo ha dicho que solo entrarán si Andretti entra en Fórmula 1. Van a entrar, sabemos que es un proyecto conjunto, eso ya lo anunciaron el año pasado, bueno, 2023, principios de 2023 fue. Lo anunciaron el año pasado, ya dijo además General Motors que solo entrarán con Andretti porque ese proyecto conjunto. Entonces se pide claridad de qué va a hacer General Motors en el caso de que a lo mejor a Andretti no le dejen entrar, que eso todavía está en el aire. Se me haría muy extraño que no le dejen entrar, pero bueno, si eso ocurriese, ¿qué pasaría? Seguirían entrando, decidirían quizá junto a Andretti o por su cuenta comprar un equipo de la forma que lo ha hecho Audi. Eso es lo que pide esa claridad en este momento Christian Horner a General Motors, que las palabras que dice son las siguientes: hay que ver cuál es el modelo de negocio que hay detrás de lo que pretende hacer General Motors. Es su proyecto, es el proyecto de Andretti. Si es un proyecto genuino de General Motors y su única opción de entrar en la Fórmula 1 es a través de una franquicia existente, de la misma manera que Audi está haciendo con Sauber, uno esperaría que hicieran lo mismo. Además, también ha explicado por qué tienen tanta intención en que no añadan un equipo nuevo, sino que sea un equipo existente que el que compren. Que si quiere alguien entrar a la Fórmula 1 tenga que pasar por caja y comprar un equipo, pero no una nueva plaza. Que aquí ya os hemos comentado siempre que es por temas monetarios, no solo por el hecho de que al equipo al que compres, pues al final el dueño pues se lleva toda la tajada, sino por el hecho de no repartir el dinero que se ingresa a la Fórmula 1 en un equipo más. Esto os lo hemos comentado siempre, y la explicación que dice Horner públicamente son las siguientes: no hace muchos años había algunos equipos insolventes, y solo en los últimos tiempos la solidez de los equipos está ahí. Así que puedes entender por qué los equipos son reticentes a expandirse y diluirse, en lugar de decir necesitas unirte a uno de los actuales titulares. Y ese es el nerviosismo de, obviamente, supongo, el titular de los derechos comerciales. Esa es la explicación que cuenta, que sinceramente, y fíjate que aquí sí que creo que también tiene razón, o entiendo el hecho de sentir miedo de, ahora que están muy bien económicamente, meter un equipo nuevo
te lo puede fastidiar. Pero vamos, Andretti y General Motors juntos además no va a fastidiarles, tienen una obsesión con no dejar pasar a Andretti, con no dejar entrarlos, con dudar del valor que pueda aportar, y es que no solo aportará a Andretti un valor impresionante, increíble, enorme, sino que es que además lo aportaría a General Motors. Ese proyecto tiene que entrar sí o sí en la Fórmula 1. Pero bueno, esas eran las palabras que decía en ese sentido Christian Horner. Por cierto, brevemente, unas palabras que comenta Max Verstappen en este momento en la entrevista que ha dado a The Times y que os hemos hablado en varias ocasiones. En este momento el neerlandés le preguntan sobre cláusulas curiosas de su contrato y queríamos traerosla porque ha respondido si tiene la cláusula, una cláusula similar que es muy habitual en términos futbolísticos, una cláusula que a los futbolistas se la suelen poner mucho, pero que no sabemos porque en el caso de los contratos de Fórmula 1 son bastante más privados, entonces no sabemos muy bien todas las cláusulas que poseen. Y a Verstappen le han preguntado sobre si tiene la cláusula que sí que tienen muchos futbolistas de no poder hacer deportes o cosas de riesgo fuera de su profesión, que esto es algo muy habitual. No se le suele dejar, por ejemplo, tirarse en paracaídas, un supuesto muy extremo, aunque haya alguna vez que alguien se lo salta, pero en teoría por contrato no deberían. Hacer esquí no se suele permitir, aunque los pilotos de Fórmula 1 son muy aficionados y no es algo que nos agrade demasiado porque hay mala experiencia, pero es algo que muchos pilotos hacen. Bueno, es algo que normalmente por contrato, por lo menos en los futbolistas, se les suele poner. A Verstappen se lo preguntan y dice que efectivamente él por lo menos, y vemos que por ejemplo esquí no hace, él por lo menos sí que tiene también esa cláusula por su contrato de que no puede hacer deportes de riesgo, nada de deportes peligrosos. Más allá de ahí, y para finalizar, tenemos que hablar de unas palabras que ha dado a Alex Palou, que sabemos que esta semana corre en Daytona, corre las 24 horas de Daytona junto a Cadillac, saldrá en segunda posición. Os contamos en el día de ayer qué es lo que ocurrió en la clasificación, así que si queréis estar atentos, este fin de semana corre en Daytona. Y ha dado ahora una entrevista a The Associated Press, un medio de allí estadounidense, y ha hablado de ciertas cosas bastante interesantes. Dos temas por lo cuales vamos a finalizar este vídeo. El primero de ellos ha hablado con respecto a su relación actual con Chip Ganassi. Sabemos su equipo actual en IndyCar en Estados Unidos y con el que ha ganado sus 2 títulos, a los cuales decidió dejarlos para marcharse a McLaren, para tener esa oportunidad de Fórmula 1. Ya os contábamos que era al final entre quedarse, si se tenía que quedar en IndyCar, quedarse en McLaren o quedarse en Chip Ganassi, el mejor equipo era Chip Ganassi, pero la opción de McLaren estaba ahí por la posibilidad de llegar a la Fórmula 1. No acabó consiguiéndolo, rompieron el contrato, ya os hemos contado todos los detalles sobre esto e incluso están ahora mismo todavía en temas burocráticos, no nos vamos a meter más de lo que ya os hemos contado que ha ocurrido ahí, pero sí que os vamos a contar de su actual situación con Chip Ganassi, después de en un inicio haber roto con ellos, haberse quedado para solucionar un poco las cosas, la tensión que había, y ahora al final del todo acabarse renovando con ellos para quedarse. Comenta que su relación está después de todo esto mejor que nunca. Es lógico, es normal, después de un amago de irte, al final acabar quedándote, desde luego que va a estar mejor, pero la verdad que el ejemplo que ha puesto yo creo que no es el más apropiado, pero sí que es verdad que tiene sentido, y eso es lo que comenta, que su relación actual con Ganassi, con Chip Ganassi, el equipo, ya no solo el dueño que también se llama Chip Ganassi, está mejor que nunca. Las palabras del catalán son las siguientes: creo que este drama nos ha acercado mucho más. ¿Por qué? No lo sé. Ahora simplemente tenemos una relación normal. Y ya el ejemplo que digo, que tampoco es el más apropiado, pero es el que utiliza, dice: cuando rompes una vez con tu novia, estás aún mejor. Refiriéndose a cuando vuelves, porque te entiendes y entiendes todos los problemas que habíais tenido. De repente es una mejor relación. No sé yo si es el mejor ejemplo, pero ese es lo que utiliza para compararlo. Y esto no es todo con las palabras que ha comentado el piloto catalán, porque Alex Palou ha hablado acerca de lo que ocurrió con McLaren. Ha hablado al respecto sobre si podría o no haber llegado a la Fórmula 1, y él comenta que no había opciones reales con McLaren, pese a que se lo prometiesen.
para llegar a la Fórmula 1. Eso es lo que además sobre todo acabó hartando al piloto catalán, que se lo prometieron, pero él vio ya estando dentro que efectivamente no había oportunidades. Solo lo querían como un piloto reserva, que era lo que estaba teniendo, solo lo querían como un piloto de simulador y como un piloto al que darle sesiones de entrenamientos libres a lo largo del año, pero no le querían dar ese opuesto ahora mismo en Fórmula 1, por lo menos ahora, pese a que sí que confiasen en que tenía potencial, por el hecho de tener, desde luego que McLaren tiene una dupla de pilotos muy buena, entonces era muy difícil conseguirle ese asiento y no tenían la intención de verdad de dárselo. Eso fue lo que al final acabó colmando el vaso y Alex Palou decidió romper su contrato con McLaren. Ese es el motivo que explica ahora el piloto de IndyCar. Que al final es eso. Le preguntan incluso por Pato O'Ward, ¿no? Que O'Ward lleva incluso más tiempo ahí en una situación quizás similar, pero en la comparativa que hace con los dos, lo que dice al final es que Palou es más mayor y no podía estar esperando a algo que no le iba a llegar. También porque a lo mejor por ser más mayor, si llega la oportunidad, quizá prefieren a Pato O'Ward porque es más joven. Entonces no podía esperar esa oportunidad. Tenía que ser ya, o si no, no puede esperar a ser reserva y que surja la oportunidad de que alguien le ocurra algo, eso lo va a comentar, lo va a decir, y tener esa oportunidad de subir a Fórmula 1. No podía estar en ese punto, así que decidió quedarse en ese IndyCar con el equipo que era mejor de los dos, que era Chip Ganassi, teniendo por ende que romper con McLaren. Las palabras en las que lo explica es lo siguiente: dice que no había oportunidades reales de llegar a la Fórmula 1 y que solo lo querían para pruebas de simulador. Le preguntan lo que os digo por Pato O'Ward y dice: yo soy demasiado mayor para esperar y ver si alguien resulta herido y así es como puedo tener mi oportunidad. En el caso de Pato, puede esperar a que a alguien le pase algo del estilo. Y para finalizar dice: intentaremos ahora, habla de sus objetivos, intentaremos ahora conseguir muchos campeonatos si podemos, intentaremos luchar por tantos títulos y victorias en la Indy 500 como sea posible, que eso sí que ya lo habíamos visto anteriormente. Objetivos ahora, pues intentar ser el mejor, el piloto con más títulos de la historia de IndyCar, que no está lejos, con 2 títulos, ese es el punto, no está lejos, y os digo yo que creo que es capaz de conseguirlo, porque está ahí, y porque en los 2 años que ha estado en la categoría ya lo ha hecho de números de récord, en los 2 años quiero decir, perdonad, en los 4 años que ha estado, 2 en los que ha logrado el título, ya ha hecho años de récord, y ganar esa 500 millas de Indianápolis que por ahora todavía no lo ha conseguido. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que os hemos estado tratando en el día de hoy, que ha sido tan interesante este primer vídeo del día. Si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro me gusta y suscribiros. Me podéis seguir en mis redes sociales, que las tenéis en la descripción, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.